Hola, muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Adrián Aarón Tamés Martínez, soy del grupo Quinto E y la materia es Instala y configura aplicaciones y servicios. Primer tema, administrar los recursos de una red. Identificar los recursos de una red pueden compartirse todo tipo de recursos. Los más habituales suelen ser impresoras, discos rígidos y acceso a Internet. Para poder acceder a recursos de otros equipos hay que compartirlos primero, ya sea un disco duro, una carpeta o una impresora. Los recursos de una red son todas las cosas que las computadoras integrantes de la red comparten para ser usadas por el resto. Algunos ejemplos son impresoras, escáner y otros periféricos, archivos, carpetas o discos completos. Servicio como cuando uno comparte la conexión a Internet y todo aquello que una computadora posee y puede beneficiar a las demás. Cada computadora conectada a la red conserva la capacidad de funcionar de manera independiente, realizando sus propios procesos. Siguiente subtema. Generar cuentas y grupos de usuarios. Usuarios y grupos locales se encuentran en administración de equipos, un conjunto de herramientas administrativas que puede utilizar para administrar un único equipo local o remoto. Puede utilizar usuarios y grupos locales para proteger y administrar las cuentas de usuario y los grupos almacenados de forma local en el equipo. A cada cuenta de usuario o de grupo local se le puede asignar permisos y derechos en un equipo determinado y solo para ese equipo. Usuarios y grupos locales se encuentran en los siguientes sistemas operativos de cliente y servidor. Usuarios y grupos locales permite limitar la capacidad de los usuarios y los grupos para llevar a cabo determinadas acciones mediante la asignación de derechos y permisos. Un derecho autoriza a un usuario a realizar ciertas acciones a un equipo, como efectuar copias de seguridad de archivos y carpetas o pagar un equipo. Un permiso es una regla asociada con un objeto, normalmente un archivo, carpeta o impresora, que regula los usuarios que pueden tener acceso al objeto y de qué manera. Siguiente subtema. Establecer niveles de seguridad. La administración de seguridad se usa para asignar derechos a directorios y grupos que les permitan trabajar dentro de los directorios y archivos o bien que les permitan administrar objetos y propiedades. Cuando se establecen permisos sobre un directorio, estamos defendiendo el acceso de los usuarios y grupos a dicho directorio, y estos permisos solo pueden cambiarlos el propietario o el usuario que tenga permisos del usuario. Los permisos estándar que se pueden conceder o denegar son: punto número uno, control total. Es el máximo nivel, comprende todas las acciones. Siguiente punto. Modificar. Comprende todos los permisos menos eliminar o tomar posesión. Siguiente punto. Crear carpetas. Comprende permisos para leer o escribir carpetas. Siguiente punto. Escribir atributos. Comprende permisos para crear, escribir atributos y añadir datos a los archivos. Siguiente punto. Lee atributos. Podemos leer los nombres de los directorios, atributos y permisos. Siguiente punto. Listar o mostrar el contenido de las carpetas. Siguiente punto. Tomar posesión. Permite modificar los directorios con permiso del propietario. Siguiente punto. Leer ficheros. Siguiente punto. Lectura y ejecución. Permite ver los nombres de los archivos, directorios, los datos de los archivos, los atributos, además de ejecutar programas. Siguiente subtema. Asignar derechos y atributos a usuarios y grupos.
Se pueden asignar derechos ampliados para grupos de usuarios y usuarios individuales. En este punto puede distinguirse entre directorios y archivos ejecutables y no ejecutables. Pueden conceder los derechos para archivos y directorios de las particiones NTFS. Además de esta configuración, con las opciones de acceso restringido a archivos y acceso restringido a directorio, se accede a un cuadro de diálogo más amplio en el que se puede asignar individualmente todos los archivos. Les invito a que tomen pausa para que puedan leer lo que está en el recuadro. Siguiente subtema: compartir recursos en la red. Compartir una carpeta significa permitir que en un entorno de red los usuarios de otros equipos puedan acceder a determinada información. La acción de compartir se aplica sobre las carpetas, no sobre los archivos. Al compartir una carpeta, estamos compartiendo la información que ésta contiene. Pasos: selecciona la carpeta deseada con el botón derecho. Seleccionar la opción Propiedades. Haz clic sobre la solapa Compartir. Selecciona la opción de compartir esta carpeta. Asígnale el nombre con el cual se compartirá la carpeta en el campo Recurso compartido. Seleccionar también la opción Permitir que los usuarios de la red cambien mis archivos. Y hacer clic en Aplicar y luego en Aceptar. Y eso sería todo para poder compartir tu información. Tengan cuidado con la información que comparten. Siguiente subtema: monitorear la red. El término monitoreo de red, monitorización de red, describe el uso de un sistema que constantemente monitoriza una red de computadoras en busca de componentes defectuosos o lentos, para luego informar a los administradores de redes mediante correo electrónico, mensáfono u otras alarmas. Es un subconjunto de las funciones de la administración de redes. Mientras que un sistema de detección de intrusos monitoriza una red por amenazas del exterior externas a la red, un sistema de monitorización de red busca problemas causados por la sobrecarga y o fallas de los servidores, como también problemas de la infraestructura o red u otros dispositivos. La generalizada instalación de dispositivos de optimización para redes de área extensa tiene un efecto adverso en la mayoría de los software de monitorización, especialmente al intentar medir el tiempo de respuesta de punto a punto de manera precisa, dado el límite visibilidad de ida y vuelta. Una de las características de GNU Linux y de los sistemas Unix en general es la separación entre la interfaz gráfico y el sistema operativo. Esto tiene varias ventajas. Una es que un fallo en el sistema gráfico no nos obliga a reiniciar el ordenador, como ocurre, por ejemplo, en Windows. Otra es que el aspecto y funcionamiento del sistema gráfico puede ser gestionado por diferentes programas, lo cual nos va a proporcionar diversos tipos de interfaz gráfico. La base de todo nuestro sistema gráfico es el sistema de ventanas X Windows System en inglés, también conocido como X Windows o simplemente X. Sin embargo, por sí solo X no nos ofrece un interfaz gráfico. Para ello necesitamos un gestor de ventanas. Los gestores de ventanas son los programas encargados de dibujar y controlar el funcionamiento de las ventanas. Evidentemente, para movernos en un entorno gráfico necesitamos algo más que ventanas. Por ello, en su momento aparecieron gestores de ventanas que ofrecían una serie de funciones adicionales. Añadían elementos como sistemas de menús, barras de tareas, etc.
Segundo y último tema, aplicar mantenimiento a la red. Verificar la conectividad. Tienes que verificar que el cableado esté en buenas condiciones, que tenga buena continuidad, es decir, que no esté roto y transmita sin problemas. Para esto se utiliza equipos probadores de cableado que prueban la continuidad, la impedancia. Siguiente, verificar que tanto los jacks como los plugs no tengan falsos contactos, es decir, que estén bien. Siguiente, verificar que los equipos de comunicación estén funcionando correctamente, switch, hubs, routers, etc. Siguiente, verificar el correcto funcionamiento de la tarjeta de red utilizados tanto en los servidores como en las estaciones de trabajo. Siguiente, verificar que las colisiones se encuentren en un nivel despreciable, pero esto se utilizan herramientas de software tales como Sniffer Pro o Network Inspector. Verificar que no se tengan servicios y protocolos necesarios que puedan generar tráfico en la red. Siguiente, verificar la correcta configuración de recursos y servicios de red. Impresoras, servidores, carpetas compartidas, servicios remotos, etc. Aquí tengo los links de los subtemas y los dos temas principales. Y si llegaron hasta aquí, muchas gracias por ver la presentación. Agradecería mucho que comenten o den like o qué opinan sobre la presentación para un futuro lejano poder llegar a mejorar mi presentación. Bueno, hasta aquí. Gracias por ver.